Cuando estaba en secundaria, yo era la chica que nadie quería cerca. No porque fuera mala persona, no porque tratara mal a los demás. Simplemente no encajaba, era tímida, callada y muy insegura. Usaba gafas grandes. Siempre llevaba el mismo tipo de ropa, sencilla, y nunca sabía qué decir cuando alguien me hablaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en mi clase había un grupo de personas que decidió que yo sería su entretenimiento diario. Todo empezó con comentarios pequeños. ¿Siempre vas a vestir así? Pareces una abuela. ¿No tienes amigos? Al principio intentaba ignorarlo. Pensaba que si no reaccionaba, se cansarían, pero no se cansaron. Al contrario, parecía que cada día encontraban nuevas formas de humillarme. Recuerdo una vez en particular que todavía me da escalofríos cuando la pienso. Era el recreo. Yo estaba sentada sola en una mesa, leyendo un libro como siempre hacía. Entonces Marcos, uno de los chicos más populares, se acercó con sus amigos. Se sentaron a mi alrededor. Yo sabía que nada bueno iba a pasar. «Oye», dijo Marcos, «tenemos una pregunta importante». Sus amigos empezaron a reírse antes siquiera de que terminara la frase. «¿Tú alguna vez has tenido novio?» Sentí que mi cara se ponía roja inmediatamente. No respondí. Intenté seguir leyendo. Pero Marcos me quitó el libro de las manos. «Vamos», responde, dijo. «Estamos haciendo una encuesta». Todos empezaron a grabar con sus teléfonos. «¿Quién saldría con ella?», preguntó uno. Silencio. Luego todos levantaron las manos. Para decir que no. Se rieron. Alguien dijo, «Ni aunque me pagaran». Me devolvieron el libro y se fueron como si nada hubiera pasado. Ese día fui al baño y lloré durante todo el recreo. Y así era mi vida en la secundaria. Un día tras otro, humillación tras humillación. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que cada vez que me hacían sentir pequeña, yo tomaba una decisión silenciosa, una promesa. Algún día mi vida sería muy diferente. Y cuando ese día llegara, ellos serían los que se sentirían pequeños. Los años de secundaria fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con el mismo pensamiento. Solo tengo que sobrevivir un día más. No esperaba amigos. No esperaba que alguien me defendiera. Solo quería terminar esa etapa y desaparecer. Pero el bullying no era algo que ocurriera de vez en cuando. Era constante. Había días en los que simplemente ignoraban mi existencia. Pero otros parecían competiciones para ver quién podía humillarme más. Una vez, durante una exposición en clase, estaba explicando un trabajo frente a todos. Había preparado esa presentación durante días. Había estudiado cada palabra. Pero cuando empecé a hablar, alguien en el fondo imitó mi voz. La clase entera empezó a reírse. Intenté continuar, pero cada frase que decía era seguida por risas, susurros o comentarios. El profesor no dijo nada. Solo esperó a que terminara. Cuando volví a mi asiento, escuché a una chica decir, «No sé cómo puede ser tan rara». Otra respondió, «Es como si viviera en otro planeta». Ese día entendí algo. Nadie iba a ayudarme. Nadie iba a detenerlo. Así que empecé a hacer lo único que podía hacer. Enfocarme en mí. Mientras ellos salían de fiesta, yo estudiaba. Mientras ellos se reían de mí, yo aprendía cosas nuevas. Descubrí que me gustaba mucho la tecnología, el análisis de datos y la organización de proyectos. Era algo en lo que era buena, muy buena. Pero en ese momento nadie lo sabía. Para ellos, yo solo era la chica rara, la chica fácil de molestar, la chica que siempre estaba sola. Y cuando finalmente llegó el día de la graduación, fue uno de los momentos más extraños de mi vida. Todos estaban felices. Se abrazaban. Se prometían que seguirían en contacto. Yo simplemente estaba allí, con mi diploma en la mano. Nadie se acercó a despedirse de mí. Y sinceramente, no me sorprendió. Cuando salí del edificio por última vez, respiré profundamente. Sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Me prometí algo ese día. Nunca volvería a permitir que esas personas definieran quién era. Nunca volvería a ser la chica que se escondía en el recreo. Y sobre todo, nunca olvidaría cómo me hicieron sentir. Los años siguieron pasando y mi vida empezó a tomar una dirección que nunca habría imaginado cuando estaba sentada sola en aquellos recreos de secundaria. En la nueva empresa todo era mucho más grande. Más personas, más proyectos y mucha más responsabilidad. Al principio sentí miedo. Era el típico síndrome del impostor. Esa sensación de que en cualquier momento alguien descubriría que en realidad no merecía estar allí. Pero cada día demostraba lo contrario. Los proyectos en los que trabajaba empezaron a tener buenos resultados. Mis análisis ayudaban a mejorar decisiones importantes dentro de la empresa, y poco a poco los jefes comenzaron a confiar más en mí. Pasaron los meses, luego los años. Y sin darme cuenta, aquella chica que antes
Tenía miedo de hablar frente a una clase llena de adolescentes. Ahora dirigía reuniones con decenas de personas. Mi salario también cambió. El primer aumento fue emocionante. El segundo fue sorprendente. El tercero fue el momento en que realmente comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Me mudé a un apartamento más grande, en una zona tranquila de la ciudad. Por primera vez en mi vida tenía un espacio que realmente sentía como mío. Fue entonces cuando adopté a mi primera mascota, un pequeño gato gris que encontré en un refugio. Era tímido, silencioso y parecía desconfiar de todo el mundo. Tal vez por eso conectamos tan rápido. Lo llamé Nube. Con el tiempo llegó otro gato. Luego un perro pequeño que había sido abandonado y finalmente otro gato más. Mi casa se convirtió en un lugar lleno de vida, de tranquilidad y de silencio agradable. Nada que ver con los años de secundaria. A veces pensaba en esa etapa, pero cada vez lo hacía menos. No porque hubiera olvidado lo que pasó, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Al menos eso creía, hasta que un día ocurrió algo inesperado. Era una tarde normal en la oficina. Estaba revisando algunos informes cuando recibí un mensaje de una compañera del Departamento de Recursos Humanos. Decía que pronto abrirían un nuevo proceso de contratación para un puesto bastante importante dentro del equipo que yo coordinaba. Eso significaba que tendría que participar en las entrevistas. Acepté sin pensar demasiado. No era la primera vez que participaba en un proceso de selección, pero esa vez sería diferente. Muy diferente. La semana de las entrevistas llegó rápido. Recibimos decenas de solicitudes de personas interesadas en el puesto. Muchos tenían buenos currículums, estudios interesantes y experiencias laborales variadas. El primer día de entrevistas transcurrió con normalidad. Personas nerviosas, conversaciones profesionales, algunas candidaturas prometedoras. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó el tercer día. Yo estaba sentada en la sala de entrevistas, revisando el siguiente nombre en la lista. Cuando lo leí, algo en mi memoria se activó inmediatamente. El nombre me resultaba demasiado familiar. Intenté convencerme de que era coincidencia. Después de todo, hay muchos nombres iguales en el mundo. Pero cuando la puerta se abrió y la persona entró, supe que no era coincidencia. Era Marcos. El mismo Marcos que años atrás había organizado aquella encuesta en el recreo. El mismo que había dicho que ni siquiera saldría conmigo aunque le pagaran. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse, pero él no mostró ninguna reacción. Para él, yo era simplemente una mujer más sentada en una mesa de entrevistas. No me reconoció. Y sinceramente, no me sorprendió. Habían pasado muchos años. Ya no llevaba las mismas gafas grandes de antes. Mi estilo de ropa era completamente distinto. Mi postura, mi seguridad al hablar, todo había cambiado. Lo observé mientras se sentaba. Parecía seguro de sí mismo, como si estuviera acostumbrado a impresionar a la gente. Empezó a hablar de su experiencia laboral, de sus habilidades y de por qué creía que sería perfecto para el puesto. Yo escuchaba atentamente, pero por dentro sentía algo extraño. No era rabia, no era tristeza. Era más bien una mezcla de incredulidad y curiosidad. El chico que había pasado años haciéndome sentir pequeña, ahora estaba sentado frente a mí, intentando convencerme de que le diera un trabajo. La ironía de la vida era impresionante. La entrevista continuó con normalidad. Le hice las mismas preguntas que hacía a todos los candidatos. No levanté la voz, no hice comentarios personales ni mencioné el pasado. Pero en un momento específico ocurrió algo interesante. Marcos sonrió y dijo algo que claramente estaba acostumbrado a usar para impresionar a las entrevistadoras. La verdad es que también creo que es importante trabajar en un equipo donde haya buena conexión entre las personas. Luego me miró directamente y añadió: y sinceramente, trabajar con alguien como tú lo haría mucho más fácil. Era un intento bastante obvio de coqueteo. Internamente tuve que contener una pequeña risa. La vida realmente tenía un sentido del humor muy peculiar. Terminamos la entrevista y le dije que el departamento se pondría en contacto con él cuando terminara el proceso de selección. Salió de la sala completamente confiado. Pero la historia no terminó allí, porque al revisar las siguientes solicitudes, encontré más nombres conocidos. Demasiados. Personas que habían estado en mi misma secundaria. Personas que, de una forma u otra, habían participado en esos años de humillaciones. Al parecer, muchos de ellos estaban buscando trabajo en la misma empresa donde ahora yo tenía un puesto importante. El destino estaba jugando una partida muy curiosa. Durante los siguientes días entrevisté a varios de ellos. Algunos me reconocieron después de unos minutos. Sus expresiones cambiaban inmediatamente. Primero confusión, luego sorpresa, y finalmente algo que parecía incomodidad. Otros, como Marcos, nunca se dieron cuenta, pero todos tenían algo en común. Su actitud hacia mí era completamente distinta a la que habían tenido años atrás. Ahora eran amables, respetuosos. Incluso algunos intentaban ser encantadores. Uno de ellos incluso llegó a decir algo que jamás habría imaginado escuchar.
La verdad, eres muy impresionante. Me alegra ver hasta dónde has llegado. Era curioso escuchar esas palabras de personas que antes se habían reído cuando yo intentaba simplemente existir. Pero lo más sorprendente llegó unos días después. Marcos volvió a aparecer, esta vez no como candidato, sino como alguien que claramente tenía otras intenciones. Me esperó cerca de la salida del edificio cuando terminé mi jornada laboral. Se acercó con una sonrisa segura. «Hola», dijo. «Espero no molestarte». Lo miré en silencio. Solo quería decir que me pareciste muy interesante durante la entrevista. Pensé que tal vez podríamos tomar un café algún día. Durante un segundo recordé aquella escena del recreo, las risas, los teléfonos grabando, la encuesta. Respiré tranquilamente y respondí con calma. «No creo que sea buena idea». Marcos parecía confundido. «¿Por qué?». Lo miré directamente a los ojos. Y entonces, por primera vez, decidí decir algo que llevaba años guardando. «Porque hace muchos años dejaste muy claro que no saldrías conmigo. Ni aunque te pagaran». Su expresión cambió inmediatamente. La sorpresa fue absoluta. En ese momento finalmente me reconoció. El silencio que siguió fue incómodo. Pero para mí, fue increíblemente liberador. No levanté la voz. No hice una escena. Simplemente le sonreí ligeramente y me despedí. Luego caminé hacia mi coche. Cuando llegué a casa esa noche, mis mascotas vinieron a recibirme como siempre. El perro movía la cola. Los gatos se acercaban buscando caricias. Me senté en el sofá, rodeada de ellos, y pensé en lo extraño que era el camino de la vida. Años atrás había llorado en un baño de secundaria sintiéndome completamente sola. Ahora tenía una carrera estable, una casa tranquila y una vida llena de paz. Y lo más importante, las personas que antes habían intentado hacerme sentir insignificante ya no tenían ningún poder sobre mí, ni el más mínimo, y esta, tal vez, era la verdadera victoria.